Pero buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de conocer su palabra. Damos gracias a Dios por la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Dice la Escritura que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y a través de esa misericordia y paciencia que Dios tiene con nosotros, nos ha traído a cada uno, a pesar de en algún momento nuestra necedad, nuestra oposición, a pesar de nuestra resistencia que nosotros mantuvimos o hemos mantenido, y Dios nos ha llamado, Dios nos llama, y muchas veces les dimos la espalda al Señor Jesús, muchas veces nos resistimos a su consejo, pero admiramos el amor maravilloso de Dios, no sé cómo expresarlo, que es tan grande, demasiado grande, que a pesar de que nosotros nos resistimos, que a pesar de que nosotros en un momento nos negamos a seguir a Él, y que a pesar de nuestros hechos, de nuestras actitudes y de nuestras negativas, Él clemente, paciente, compasivo, misericordioso por cada uno de nosotros, y gracias a Dios que aquí estamos. Muchos de nosotros podemos contar diferentes historias, diferentes testimonios de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, no solamente al rescatarnos en el lugar donde nosotros estábamos, sino más y después de rescatarnos, así como dice la Escritura, cuando les decía a los israelitas, te sacó del horno de hierro, y después nos ha traído por este desierto, nos ha traído por este lugar, siempre manifestando sus obras, su poder, dando de testimonio de que Él es el Dios soberano, de que Él es el orquestador de todas las cosas, de que Él es el que hace todas las cosas para nuestro bien. Y lo vamos a ver, como dice también Deuteronomio, dice, para la postre hacerte bien, para la postre hacerte bien. Nos trajo por un desierto, de un desierto árido, un desierto donde había serpientes, escorpiones, así lo dice la Escritura, etcétera, y te probó y te hizo saber que no solo de pan vivirá el hombre. Y esta es una realidad, hermanos, que tenemos que expresar. No solo de pan, no es solamente de pan, del trabajo, de las cosas materiales va a vivir el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te sustentó, y después dice, para la postre hacerte bien. Y ese es el detalle. Alguien lo expresaba de la siguiente manera, y también lo podemos ver en la realidad cuando uno de nosotros como padres lleva a uno de nuestros hijos al dentista. ¿Y para qué lo llevamos al dentista? ¿Le va a hacer un bien el dentista o le va a hacer un mal? Es entendible que lo llevamos por un bien, o cuando lo llevamos al médico para que nos haga un bien. Sin embargo, ese niño que tiene una edad de 5, 6 años, etcétera, él ve una jeringa grande, una cosa tremenda, y que le dicen que abra la boca, y que lo sientan antes en el sillón, y que le dicen, hijo, es para tu bien. Y él ve una jeringa grande, y él empieza a aterrorizarse, empieza a decir, papá, y cuando siente el piquete, y cuando dice la doctora, este sí te va a doler, o le dice al papá, no, este sí le va a doler. Y entonces, papá, ¿no que era para mi bien? Papá, ¿que no estás al cuidado de mí? Papá, ¿que no me trajiste para que me hicieran un bien? Y realmente sí le están haciendo un bien. Pero la situación es que a través de esas situaciones difíciles, y después ya lo entendemos, porque si no hubiera intervenido el odontopediatra, si no hubiera intervenido el doctor, el médico, etcétera, hubiera sido peor el asunto. O cuando el papá le exige al hijo y le dice, oye, quiero que te levantes temprano, y lo levanta, y a veces como padres tendremos la concupiscencia, o a veces nos pega de cómo lo voy a levantar. Y algunos dicen, es que tiene sueño, es que está chiquito, etcétera. Y uno lo va orillando a que se haga responsable de hacer sus actividades, de que cumpla, que lleve la tarea, que llegue a tiempo, etcétera, y que haga su letra bien, y lo vamos
como dice la Escritura, estrechando en el camino, y él en un momento dado se resiste: papá, pero es que no es tan alegre el camino por el que me traes, no es tan agradable, no es así algo como lo que realmente que nosotros quisiéramos tener como algo ideal. Pero dice la Escritura: después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Y muchos de nosotros podemos decir: gracias, papás, gracias, Padre del cielo, porque me trajiste por un lugar donde yo aprendí a valorar muchas cosas. Aprendí a valorar la vida, aprendí a valorar que todo proviene de ti, aprendí a valorar a mis padres, aprendí a valorar la coinonía, la comunión con los demás, aprendí a valorar la iglesia, aprendí a valorar los recursos, aprendí a valorar mi tiempo, aprendí esto, aprendí el otro. Pero en un inicio nosotros no queríamos, nosotros nos resistíamos. Es más, ese no era nuestro ideal. Nuestro ideal era el disfrutar, el correr, el gritar, el tener una vida como de libertinaje, o como ahorita se dice comúnmente en una canción, ¿no? Vivir la vida loca. De esa manera, eso parecía nuestro éxito de vida, nuestro logro de vida, la mayor satisfacción que nosotros podíamos tener. Sin embargo, Dios nos trajo por el buen camino. Dios nos trajo. Damos gloria a Dios, hermanos. Agradecemos a Dios por esa misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿O nos resistimos todavía y le queremos decir: no, Señor, es que te equivocaste? Creo que no era el camino. Creo que el camino más seguro era que nos quedáramos por ahí, por Egipto, y nos trajeras aquí por todos los arroyos de agua, etcétera, y nos llevaras por este lado. Pero Dios sabe, Dios es soberano, Dios nos conoce nuestras concupiscencias, conoce nuestras debilidades, conoce la naturaleza que nosotros tenemos. Y dice la Escritura que todo lo ha hecho para nuestro bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, esta es la gloria de la que hace rato cantamos, nuestra victoria, porque el apóstol Pablo también decía: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Nuestra vida, nuestra satisfacción, el mayor logro o el mayor deseo no va a estar aquí en esta tierra. Nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite no va a ser en cosas físicas, materiales, posesiones o en cualquier otra cosa. Y algunas veces aspiramos nosotros, cuando antes a la carrera, tal vez la carrera profesional será mi mayor logro, mi mayor satisfacción. Y como cuando uno termina, y yo cuando terminé la ingeniería, digo: ya terminé la ingeniería y ya soy ingeniero. Salomón lo decía de otra manera, ¿verdad? Sin embargo, o algunas veces engañosamente nosotros pensamos que teniendo el buen trabajo, que teniendo los recursos vamos a estar satisfechos. Pero realmente, dice la Escritura, nos muestra que ese es engañoso, como un espejismo. Y solamente, como cantábamos hace rato, cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Tú me sostienes. Dios nos sostiene con su gran fidelidad, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ver, que nosotros no podemos cambiar un cabello de negro a blanco, que nosotros no podemos crecer un poquito más, decir quiero crecer más, que nosotros no elegimos en un momento dado el día que nacimos, ni el día en que vamos a morir. Dios, no elegimos a nuestros parientes y familiares. Dios es el sustentador en el cual nosotros debemos de estar confiados, hermanos. Entonces, damos gracias a Dios por esto y muchas cosas más, y estaremos seguros que Dios es suficiente y es capaz y es todopoderoso para llevarnos, como lo dice la Escritura claramente, más allá de la muerte. Hermanos, la vida que Dios nos quiere dar o nos ha dado no se circunscribe a cuatro paredes, no se circunscribe a una situación de que, bueno, a una serie de cumplimientos que nosotros vamos a hacer y que, o que por otro lado solamente Dios se ocupó en salvarnos y que ahora, ¿qué sigue? Ahora no sabemos cuál es
el destino, ahora no sabemos cuál es el camino. No, todo lo contrario, hermanos. Dios, el Señor, el Dios creativo, el Dios soberano, Dios a través de su palabra nos ha mostrado lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos sobrellevar, su voluntad precisamente, y habrá muchas cosas que nosotros no entendemos y que precisamente Dios nos no las revela, porque lo que nos ha dado es suficiente para nosotros y ha trazado el camino para que nosotros caminemos. Su palabra habla de todo ese concepto o aspectos de que nosotros debemos de caminar o de andar para que nosotros le glorifiquemos. Si hablamos del trabajo, habla del trabajo. Principalmente habla de la vida piadosa, de la salvación, del rescate que Dios hizo para con nosotros. Pero es suficiente. Las Escrituras, como dice en Timoteo, para que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y para la gloria de Dios, hermanos. Entonces, le damos gracias a Dios. Quiero que leamos en Santiago 5, es lo que vamos a seguir estudiando acerca de esta predicación que ya hemos empezado desde hace algunos meses, de la predicación expositiva consecutiva aquí en Santiago 5, y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice de esa manera en el verso 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Verso 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una palabra clave que vamos a estar viendo aquí, o que se repite varias veces y que sin lugar a dudas nos habla, es paciencia, paciencia. Entonces, vamos a pedirle a Dios, y bueno, esa paciencia no la podemos nosotros realmente ir a una tienda y pedir cierta cantidad de paciencia. La paciencia la tenemos que ejercitar, y para nosotros poder ejercitar esa paciencia necesitamos al Señor Jesucristo, y es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. 4 aspectos importantes que nos van a llevar a cómo afrontar con paciencia las pruebas, cómo afrontar las pruebas, las tribulaciones, porque vamos a ver en este contexto, hermanos, que como se habló, o los versos anteriores se hablaba de los ricos opresores, como dice la Escritura que clamaba el jornal, no les habían sido pagados sus salarios, los habían engañado. Otros los habían llevado ante los tribunales y otros habían sido muertos por la causa de Jesús, y estaban siendo oprimidos y estaban padeciendo una injusticia muy grande. Y lo que Santiago les dice, cómo afrontar esas pruebas a través de la paciencia por medio del Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que a través de su palabra y su Espíritu Santo, que realmente es el que hace la obra en nuestros corazones, nos ayude y sustente la vida de las personas, a cada uno de nosotros, a atravesar con paciencia las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades y cuántas cosas injustas pueden sobrevenir sobre nosotros. Sin lugar a dudas, el Señor es suficiente y su palabra. Vamos a pedirle a Dios. Soberano Señor, te explicamos de tu gracia y de tu bendito poder sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de los hermanos que están padeciendo una injusticia, que están padeciendo una persecución por causa de su fe, por causa de ti, Padre, y no solamente los que están atravesando estas situaciones, sino también que están atravesando una prueba o sufrimientos.
Permítenos poner nuestra mirada fija en las cosas de arriba, Señor. Padre, en un momento dado nos podemos confundir, así como Pedro lo hizo cuando vio más fuertes las olas, que cuando caminaba sobre el mar y empezó a dudar. Sin embargo, también agradecemos porque él pudo mirar a Jesús en esa dificultad y Jesús, y eso nos habla de tu intervención oportuna para que lo salvases de esa situación, y así lo haces también con nosotros, Padre bendito. Permite, Señor, que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Señor, no poniendo la mira en las cosas pasajeras, Padre bendito, sino más bien como se nos ministraba a un inicio, Señor. Padre, nuestro mayor gozo, el mayor tesoro, nuestra mayor vida, la mayor posesión, si lo podemos decir así, Padre bendito, que nosotros estemos en ti y tú en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y podamos entender de una manera confiada, Señor, o confiar y vivir confiadamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que si muchos de nosotros entendiéramos qué es confiar en Dios, qué es descansar en Dios, nos dejaríamos de preocupar de muchas cosas. Vamos, hace rato les decía el contexto de lo que estaba pasando con los hermanos a los cuales Santiago les dirige la carta. Eran los ricos que estaban despojando a los pobres, los estaban llevando a los magistrados, y otros eran condenados a muerte a causa de su fe. Y entonces aquí la palabra que está escrita es la palabra paciencia, macrotumeo, que se refiere a una, se describe literalmente macros, largo, tumos, ira, en el castellano longanimidad. En otras palabras, esa capacidad de paciencia o de soportar sin airarse, sin enojarse. Y sabemos que esta característica es propia de Dios, porque dice la Escritura que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No es como nosotros, que al primer cambio donde no están nuestros planes establecidos, y empezamos a irritarnos, empezamos a enojarnos, porque no estaba planeado así. Sin embargo, Dios no es así. Dice la Escritura que es lento para la ira, lento. Y también la Escritura dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque si de cierta manera nos hubiera pagado conforme a nuestras iniquidades, entonces no estuviéramos aquí. Sin embargo, Dios es muy paciente, y es una virtud que tenemos que aprender de Jesús, que tenemos que aprender de Dios, a soportar, en este caso con paciencia, a las personas difíciles. Y era precisamente lo que estaba pasando en esta iglesia. Entonces es lo que Dios espera. Y el primer punto, son 4 nada más de los que vamos a ver en esta mañana, el primer punto es que esperemos con paciencia la venida del Señor Jesucristo. Lo dice claramente Santiago 7, lo leemos otra vez. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, ya leímos el contexto, hasta la venida del Señor. Entendemos otra vez, voy a ser repetitivo. Estaban sufriendo, estaban padeciendo persecución, estaban sufriendo maltrato, injusticia, y el apóstol y Santiago le dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, y nos lo compara o ejemplifica con el labrador, con el agricultor. Dice: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y dice el verso 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, el primer punto es que esperemos con paciencia la venida del Señor. Él es el juez justo, Él es el Dios soberano, y cada uno, y esa es una esperanza, esa es una expectativa grande que tienen todos los cristianos y que debemos de tener todos los cristianos. Que nuestra vida no va a ser eterna aquí en esta tierra, que nosotros no nos vamos a enraizar en esta tierra, que nuestro mayor deleite, que nuestro mayor gozo no está aquí, que las mayores riquezas no están aquí,
sino que esperamos con paciencia a la llegada del Señor Jesucristo, el cual es el juez justo. Y que nosotros encomendemos a Dios realmente todas estas causas. La Escritura lo dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y ellos, en el contexto en el cual hablamos, podían irritarse, podían enojarse, como muchas personas pudieran emprender la venganza. ¿Cómo es que estos patrones nos están haciendo injustos? ¿Cómo es que nos prometen pagar y no nos pagan? ¿Cómo es que ya les cosechamos y no nos han dado la paga que nosotros necesitamos? Nuestras familias tienen que comer, y entendemos que en aquel tiempo la paga era diaria, no era semanal. Entonces día a día ellos necesitaban ese dinero para poder sustentar a sus familias. Y bueno, y de esa manera era lo que estaba pasando. Ellos podrían emprender cualquier asunto que nosotros pudiéramos entender. Sin embargo, la Escritura dice que cuando a Jesús lo maldecían, lo insultaban, encomendaba la causa al Señor. Hermanos, también nosotros, estando en cualquier situación, ya sea con un marido inconverso, una esposa inconversa, alguna situación que nosotros tengamos, Dios nos está enseñando, Dios nos está llevando a que podamos soportar con paciencia ese tipo de menosprecios, ese tipo de burlas, ese tipo de maltratos, y que nosotros encomendemos la causa al Señor. La causa que nosotros estamos atravesando, Señor, incluso con nuestros hijos, nos pueden llegar a desesperar en algún momento. Pero malamente nosotros podemos proceder a través de la ira, a través de la carnalidad, etcétera. Pero lo mejor que podemos hacer es encomendar nuestra causa al Señor. Y como hace rato lo decía el hermano, regocijaos en el Señor. Más me voy a tronar, me voy a acabar mis dedos, me voy a acabar las uñas, me voy a desgastar subiendo y bajando, tratando de atemorizar, intimidar y tratando de cambiar todas las cosas que en mi óptica están mal. Pero en el entendimiento que Dios es soberano, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, que Dios es suficiente, que Dios orquesta todas las cosas para mi bien, que Dios sabe el día de mi nacimiento y sabe el día de mi muerte, y entre todas otras cosas más, y que yo no tengo aquí asegurado nada, y que la Escritura dice sin lugar a dudas que somos del polvo y nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar en absoluto. Y la única gloria verdadera es que nosotros podamos llegar y que se nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Señor. Esa es la mayor gloria, ese es el mayor gozo. No hay otra. No podemos decir: es que bueno, es que aquí los disfrutes, es que ay, mira aquel amigo, es que anda trayendo este vehículo, es que aquellos sí tienen, es que ellos sí pueden, es que ellos sí disfrutan, es que ellos sí están en fiestas, etcétera. Eso realmente es pasajero. Y entonces debemos tener una esperanza verdadera, una mirada puesta en el galardón. Hebreos 11:26 lo dice de la siguiente manera: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, y parece cosa de locos, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Job lo dijo: yo sé que mi Redentor vive. Eso es fe. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Es una gran esperanza que algún día las piernas paralizadas podrán correr,
los ojos miopes, ciegos podrán ver, y que con Jesús no habrá oscuridad, no habrá tinieblas, y en aquel día serán hechas nuevas todas las cosas. Hermanos, acá no tenemos mucho que esperar de este mundo. No podemos esperar mucho de las condiciones de salud, muy poco podemos esperar. Y vamos a ser francos, ¿cuántos con dinero en la mano enfrentaron la pandemia y no la pudieron pasar? Y no es que esté diciendo que el sistema médico es deficiente, no, hermanos, no lo es así, porque también hemos visto personas que con pocos recursos han podido saltar. Y es que entendemos que Dios es el que da la vida y es que Dios es el que la quita, hermanos. No podemos esperar mucho de los sistemas políticos, no podemos esperar mucho de las condiciones económicas, porque como ustedes ya saben, últimamente los precios y a lo largo de esta pandemia han aumentado mucho. Como lo dijo el hermano César, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Eso se llama gracia, eso es algo que Dios lo da, que influenciado a través del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace confiar y decir: Señor, es cierto, la única esperanza, la única salvación eres tú, por lo tanto en Él esperaré. Vamos a leer más adelante, vamos a leer un poquito de Hebreos 11:8, dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Morando en tiendas. ¿Quién de nosotros pudiéramos vivir en tiendas de aquí para allá? 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Él es fiel. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, a decir verdad, ¿cuánto nos cuesta entender o vivir o que esto sea una realidad en nosotros? Claro, queremos que llegar al extremo, ¿verdad? Bueno, si Jesús ya viene, bueno, entonces no vamos a trabajar. Si Jesús, entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? ¿De qué no, realmente no. Si no me refiero, no, sino teniendo realmente en mente lo que es de más valor, lo que Dios quiere que nos ocupemos. Porque claro está, porque tenemos que trabajar. La Escritura dice: el que no trabaja, que no coma. Y tenemos que trabajar, y la Escritura lo dice claramente: el alma diligente, la mano diligente prosperará, y la mano negligente será tributaria siempre, de esa manera. El que es perezoso en el día de trabajo, su fuerza será reducida. Y por eso no es de extrañar que hay mucha gente descansa mucho y no tiene fuerzas. Estoy muy cansado. Gente joven que está cansada, pero gente adulta, más grande, que tiene fuerzas para seguir adelante. Dice la Escritura: el que fuere flojo en el día de trabajo, la fuerza le será reducida. Entonces, hermanos,
Lo que Dios quiere es que le demos, o sea, que nosotros podamos mirar, que es lo que más excelente. O sea, aterrizando otro ejemplo, nosotros nos podemos preocupar demasiado, y es que tenemos que preocuparnos. Dice la Escritura que los padres tienen que atesorar para los hijos, y nosotros tenemos que estar ocupados en proveer alimentación, vestido, educación a nuestros hijos y todo lo demás. Sin embargo, nos pasamos de largo, como cuando aquella persona va corriendo y se pasa de la primera base y se sigue derecho. Y en un momento dado, lo más importante para nosotros es eso. Y no nos estamos enfocando en su vida espiritual de nuestros hijos. No nos aflige, tal vez nos aflija que ya quebró 2 platos, nos aflija que ya los pies se le están enchucando un poquito, tiene pie plano, etcétera, y todo eso. Pero no nos aflige que él está rechazando la palabra de Dios de esa misma manera, como la magnitud que nos dice: oh, ¿qué va a hacer mi hijo? Que si no ve, ¿cómo va a ser cuando esté grande? ¿De qué va a estudiar? ¿De qué va a trabajar? Pero no nos aflige el decir: mi hijo, ¿cómo de esta condición? Mi hijo está rechazando la gracia de Dios, está rechazando al Dios soberano, se está oponiendo a la verdad con esta conducta, con este carácter. En el buen tiempo, porque a veces como padres podemos hacernos de la vista gorda, de que bueno, no lo vi. Y en el buen tiempo nos lleve: Señor, no has prometido que de generación en generación. Y claro, y eso que no nos lleve a un antagonismo con nuestros hijos o a un antagonismo con nuestra esposa, sino más bien vivir esa realidad y naturalidad de un cristiano que se regocija en Dios, que se dedica a Dios, que hace las cosas que tiene que hacer, espera en Dios como el labrador y trabaja, hace lo que tiene que hacer y espera que Dios haga, porque Dios solamente lo puede hacer. ¿Sí, hermanos? Yo nunca he visto a ningún labrador, que más a rato lo vamos a ver, que esté sentado y dice: bueno, es que vamos a esperar en Dios, y esté sentado porque Dios va a bendecir. Pero sabemos, y en muchos lugares, mi papá fue campesino, como a lo mejor muchos de ustedes tuvieron así algún padre, y él dice: en esta lluvia, y era la lluvia temprana, dice: cuando cae la primer lluvia, es indicio que tenemos que sacar ya el arado y empezamos a aflojar la tierra, algo parecido, ya empezar a remover la tierra en la primera lluvia. Y después de eso se empieza. Y es así, o sea, la expectación que Santiago nos está diciendo que nosotros tenemos que tener, porque no podemos estar pacientemente inactivos, sino más bien nosotros tenemos que estar expectantes. Y como el labrador que está mirando, y el labrador no solamente se sienta para observar qué pasa en el campo, sino desde antes ya despedregó, sino que ya está esperando la primera lluvia y está arando, ya está sembrando, está desenyerbando, está trabajando, y después también está expectante en las siguientes lluvias, está mirando el cielo, está mirando el cielo. Los campesinos saben mucho, y cuando ven un cielo así de esta manera dicen: va a haber helada, y ven el cielo aborregado, va a pasar de esta manera y va a pasar de esta manera. Así tenemos que ser, dice la Escritura. Mirad cómo con paciencia el labrador espera la lluvia temprana y la tardía. Entonces dice terminamos de leer Hebreos, pero bueno, lo vamos a leer en el verso 14, Hebreos 11, 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver a esta patria terrenal. Hermanos, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza. Aquí pudiera parecer una vergüenza, ¿verdad? Bueno, es que digo que creo en Dios, estoy enfermo. Es que digo que creo en Dios, pero no tengo tantos recursos, etcétera. Pero si usted espera en Dios, está confiando en Dios, Dios no se avergüenza de usted. Dice la Escritura, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esa es nuestra mayor esperanza. Bueno, entonces,
También el apóstol les recordó a la iglesia, a los hermanos de los Corintios, cuando les decía: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez. Entonces ya vimos que Santiago lo compara con ese agricultor que siembra, y cómo espera ese agricultor. Espera con mucha esperanza, está esperando, pero y expectando acerca de la recompensa. Espera dependiendo de la obra de Dios. Él ya hizo lo que hizo y ya no puede hacer llover, ya no puede hacer que vengan las gotitas de agua. Él solamente espera y en esa expectación está ansioso y está de esa manera pendiente en lo con respecto a la lluvia. Espera, y no es un poco de tiempo, porque ¿cuántos de nosotros queremos sembrar algo y al otro día ya vamos a observar a ver si ya creció nuestra matita de lo que sea que hayamos, y estamos queriendo ya ver que crezca? Y sí, algunas veces vamos, lo miramos, ya creció, etcétera, pero espera tiempo. Espera trabajando todo el tiempo, espera expectante en los cielos, y espera a pesar de las circunstancias, y espera hasta que llega lo que tanto anhelaba. Ese es el anhelo que nosotros debemos de tener, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor gozo. Por eso, si usted no llega temprano a la reunión y llega después de la alabanza o después de la alabanza, ¿qué es lo que va a hacer allá en el cielo cuando llegue? Si no le gusta la alabanza acá, ¿usted cree que le va a gustar la alabanza allá? Yo no sé. ¿Pero qué vamos a hacer allá en el cielo? Le vamos a alabar. Nos vamos a rendir ante su admirable presencia. Vamos a quedar boquiabiertos, no sé cómo decirlo. Vamos a quedar impactados ante su poder, gloria, soberanía, etcétera, y vamos a estar extasiados. Y aquí no vamos a disfrutar de esa alabanza preciosa, de esos tiempos de intimidad con Dios, que Dios nos lleva a concentrarnos. Señor, mira lo que está diciendo este canto, señores. Es excepcional. Es algo que no lo puedo comprender. ¿Cómo lo estoy cantando yo? ¿De veras, Señor? ¿Lo creo? Ay, Señor. Dice la Escritura que Dios mora en la alabanza de su pueblo. Y Dios quiere que le alabemos también en espíritu y en verdad, no solamente que le cantemos, como bien ya nos los han explicado, sino nuestra vida procede en adoración. Solamente a través de Jesús, hermanos. Solamente a través de Dios. Tal vez lo querramos intentar sin Dios, o lo quisimos intentar sin Dios y no pudimos. Queremos sentir una experiencia así como de éxtasis, queremos hacer algo, etcétera. No se puede. Pero Dios nos traza el camino. Ve tu condición de pecado, ve tu condición como ha sido, y queremos en nuestras propias fuerzas aparentar algo, ser espirituales, hasta cambiar nuestra forma de hablar, etcétera, y no pasó nada. Sin embargo, en el modelo divino de Cristo establecido, Señor, es cierto, mis esfuerzos no son nulos, no he podido imitar lo que solamente tú das. Y en entrega, en arrepentimiento, y decimos: Señor, sí es cierto, cambia nuestros ojos, cambia nuestro corazón. Y ahora decimos: Señor, ahora sí te alabo. Ya no te alabo porque me vean los demás, sino te alabo porque has puesto algo en mi corazón, porque es realidad tu palabra, porque esto lo puedo ahora entender. Yo no sé, como antes le hacía, que no lo entendía. Amén, hermanos. Sí, hermanos. No, espero que no los esté durmiendo. Ok, entonces Dios da aliento en medio de las aflicciones. Vamos a leer Esther 4:14. Es algo que le decía Mardoqueo a Esther. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esa hora harás llegado al reino. Mardoqueo lo entendía.
claramente, claramente, y es por fe. Yo no sé dónde, yo no sé de qué lugar es que Dios va a traer la salvación. Yo no sé, pero lo que sí sé es que Dios va a traer salvación. Dios lo va a hacer. Eso lo entendía claramente. O sea, Dios no nos va a dejar amparar. Dios no nos va a dejar abandonados. Dios no va a dejar al menesteroso, al que esté padeciendo. Si no he visto a ningún justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Yo no sé cómo le va a hacer Dios. O mejor dicho, sí, claro, yo no lo sé, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y el primer punto lo termino, Isaías 25:8, dice de la siguiente manera: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Él es el Dios, Él es nuestro Dios, el que no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, en quien hemos esperado, y así espera el labrador. ¿Qué día vendrá? ¿Qué día vendrá nuestro Salvador? Algún día va a venir, estoy seguro. Cualquier ideología que diga lo contrario, cualquier cosa, herejía o pensamiento trivial de este mundo, etcétera, que diga lo contrario, a pesar de eso o cualquier cosa, el Señor vendrá. Y lo hemos esperado. Punto número 2, temor del juicio del Señor. Hermanos míos, vamos a leer el verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Es quejarse, es gemir, expresando dolor, enojo o deseo. Gemir expresando dolor, enojo, deseo. Y entendemos el contexto, hermanos, de lo que estaban padeciendo los hermanos de la iglesia que Santiago les estaba escribiendo. Y alguien escribe: los que afrontan pruebas y persecuciones corren el riesgo de perder la paciencia con sus circunstancias, con otras personas, incluso con Dios mismo. Corren el riesgo. Y Santiago les dice: no os quejéis. Como cuando los chavos dicen: aguanten, aguanten, no os quejéis unos a otros. ¿Y qué estaba aconteciendo? Bueno, ya vimos, estaban pasando presión e injusticia, como la que vemos también actualmente. En aquel tiempo, y vamos a leer Amós 8 para que nos demos cuenta más o menos lo que pasaba en Amós 8:4, en ese tiempo, tomándolo como un pasaje paralelo que habla de lo que acontecía en ese momento. Oíd esto: los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, achicaremos la medida, subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo, de todo vamos a hacer un negocio. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿Cuáles son las consecuencias en las personas o en las familias por la opresión e injusticia que estaban padeciendo? Una estrechez económica. Lo entendemos, claro, por el contexto. Si a un padre de familia que no le pagan, ¿qué es lo que vaya? O sea, ¿qué va a padecer?
Pues una estrechez económica, que no le pagan injustamente, o que no le pagaron porque sí, pero sí trabajó, pero el patrón que dice, le está dando vueltas, vente el martes por favor, ya, ahí ya. Y llega el martes, oiga, hoy no hay dinero. Y fíjese que mire, están las cosas bien difíciles, bien difíciles. Véngase de aquí 8 días, por favor. Y llega en 8 días, oiga, patrón, ya vine por la paga. ¿O usted cree? Tenemos problemas en la línea. Está re difícil esto. Pero dice claro el contexto que estaban haciendo los ricos opresores. Estaban teniendo la fiesta. Estaban disfrutando de los placeres, están acumulando buenos vestidos, buenas fiestas, buenas comidas. Mientras los otros estaban pidiendo su justo salario que se les había negado con engaño. Y bueno, yo le decía a mi esposa, le dije así, oiga, oye, y si algún día yo llegara y bueno, es que no me pagaron, ¿no? ¿Qué pasaría entre nosotros? ¿Y sabe qué me dijo? Sí me molestaría. Ok, y yo creo que es claro, hermanos. Imagínense, yo creo que no, la esposa no va a llegar y va a decir, bueno, pues está bien, ¿no? Eso puede orillarlo a empezar a quejarse a la esposa, a decir, oye, ¿qué pasó? Te lo dije, te dije que no fueras a trabajar con ese patrón. Oye, ¿y los hijos entonces qué van a comer? ¿Qué van a comer? Entonces la esposa no entiende tanto al esposo, sino más bien lo está presionando. Entonces, ¿qué vamos a comer? Tal vez en un punto fatalista, como dijeron los egipcios, los israelitas en Egipto o en el desierto. Nos vamos a morir de hambre. O sea, vamos en la tendencia a la ruina, nos vamos a acabar. Y entonces eso empieza a crear problemas entre el esposo, la esposa, en quejas o así una situación, o el enfermo. Ya me vas a poner otra vez la inyección, ya no la quiero. O sea, le está diciendo a aquella persona que muy amablemente le dice, oye, ya te toca tu inyección. No le está diciendo nada malo. Y el otro responde, ya estoy harto de esto, ya no quiero, vete por allá. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Pasa o no pasa? Bueno, tal vez aquí no pase, pero yo creo que por allá sí. Pero en sus casas sí, ¿verdad? Aquí no pasa porque aquí no le dan la medicina o la pastilla, ¿verdad? Ok, o por otro lado, ¿verdad? A lo mejor la señora ya tenía el presupuesto para comprar la sala, para comprar la cocina económica y oye, ¿qué pasó? Y es que realmente las estadísticas nos dicen que muchos divorcios por el problema económico. Y es cierto. Creo que tenemos que entender muy bien lo que dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y eso a través de la gracia de Jesús. Porque bien lo podemos decir ahorita cuando no padecemos, si bien decía un hermano entre nosotros, podemos estar alegres cuando las cosas están bien, tengo trabajo, me pagan buen sueldo o el sueldo que yo quiero, etcétera, estoy feliz. Pero cuando me quitaron el trabajo, cuando esto está pasando, podemos decir, regocijaos en el Señor. También la Escritura dice, muge el buey delante del heno. O sea, traducido a nuestro tiempo moderno, ¿qué dice? ¿A quién le dan pan que llore, verdad? ¿Quién, alguno de ustedes en la fiesta está triste? ¿Quién? Pero es precisamente en el momento de dificultad, allí donde Dios quiere pulirnos, sacar su brillo. Y nosotros podamos confiar en Dios, solamente la gracia. ¿Cuánto necesitamos de Dios, hermanos? Porque podemos estar felices en las buenas, y eso es obvio. ¿Quién está
¿Quién está triste cuando se toma el vaso de refresco que más le gusta y la comida que le agrada? Y que nadie lo moleste. ¿Quién? Pero ¿quién es esa persona? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre sus obras en sabia mansedumbre, que cuando esté pasando en una crisis, en una dificultad, como también más adelante se hace referencia a Job, le pegaron a sus hijos, paz, sus ganados, paz, paz. Y dice la Escritura que no manifestó despropósito alguno en contra de Dios. Eso es fe, eso es confianza. Y eso viene de Dios, hermanos, solamente a través de la obra de Dios en nosotros. Le necesitamos mucho. Jeremías 20, voy a leerlo, 8. También aquí voy a hacer referencia, bueno, a la protesta que podamos hacer. Dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Oí la murmuración de muchos. Y sigue hablando acerca de lo que está pasando en esa escena, pero es interesante ver lo que sigue de acuerdo a lo que estamos hablando. Vamos a pasar al verso 13 para seguir avanzando. Dice: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y dice el verso 14: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo? Es que podemos llegar en un punto a renegar. Podemos llegar a un punto a renegar de las cosas, a renegar. Y sea y tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? O sea, ¿por qué entonces vivo? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Punto número 3. Seguir el ejemplo de los siervos del Señor. Verso 10 de lo que estamos viendo en Santiago. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Sufrieron persecución por causa del mensaje que llevaban, es decir, por causa del Evangelio. Que tomemos ejemplo, hermanos. Entendemos claramente a través de la Escritura que es necesario que a través de muchas dificultades entremos en el reino de los cielos. Elías, ¿qué podemos hablar? Elías, de Jeremías, de Juan el Bautista, de muchos profetas que hablaron la palabra de Dios y no por eso los trataron, o sea, sufrieron persecución. No voy a leer el pasaje de Primera de Reyes 22, pero viendo que está un poquito acalorado, no lo digo por nadie, sino más bien como que ya está bochornándose. Les pido por favor se pongan de pie un minutito, por favor. Y en Primera de Reyes 22 voy a leer el asunto, lo voy a ir resumiendo por causas de tiempo. El asunto es que
el rey Josafat estaba con el rey de Israel, que fue Acab. Y entonces, en un momento, dijo el rey Josafat a Acab: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Y el otro dice: sí, está bien, mi pueblo es como tu pueblo, y etcétera, nosotros vamos para allá. Entonces salieron algunos profetas, como 400, que profetizaban. Decía: sube porque Dios ha entregado al rey en tu mano, etcétera, y todos le estaban dando buenos augurios. Entonces Josafat dice: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y entonces el rey de Israel respondió, dice: hay aquí un varón. Sí, es siempre un varón, pero siempre me está profetizando cosas malas. Ok, si quieres lo mandamos a traer, más o menos le dijo así. Entonces fueron a traer a Micaías. Micaías llega, y entonces había un profeta por ahí que decía, pues, que se hizo unos cuernos de hierro, y decía: con estos vas a cornear y vas a derrotar, a los asirios, los vas a acabar, etcétera, y todo eso. Y entonces le decían: sube contra Ramón de Galat, Dios te va a prosperar. Sin embargo, entonces trajeron a Micaías, el mensajero que lo llevaba, y le dice: profetízale buen augurio, dile que sí, también los otros están profetizando eso. Y él le dice: Micaías, yo voy a hablar lo que Dios quiera que yo hable. Entonces le preguntan: ¿subiremos a pelear contra Ramón de Galat? Y entonces el profeta dice: sí, vas a ser prosperado. Y se enoja, se molesta el rey Acab, le dice: ¿cuántas veces te he dicho que me digas solamente la verdad? Dime la verdad. Entonces el verso 17, pueden sentarse, muchas gracias, les agradezco mucho. Dice, entonces el verso 17, entonces él dijo: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: no te lo dije, ninguna cosa profetiza, buena profetiza este hombre, siempre mal. Y entonces él dijo: oye pues, en el verso 19, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Y le dice cómo sus profetas habían sido engañados. En el verso 24 dice: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Y le dijo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Es un ejemplo, solamente podemos tomar muchos, de lo que estaba aconteciendo a Micaías por hablar verdad. Por hablar verdad. Golpeado, en la cárcel, manteniéndolo con pan y agua. Dice la Escritura que no hemos padecido hasta la sangre. Y pareciera ser y bueno, tenemos agua todavía. Y algunas veces empezamos a protestar por cosas tan simples. Alguno de ustedes está ahora, claro, es entendible, o está siendo amenazado, o fue llevado ante un tribunal, delante del rey, está siendo golpeado, está siendo encarcelado. Estos fueron los sufrimientos de los profetas. Juan el Bautista degollado por su fe. Y lo decía el hermano César al inicio, que se entendía que el apóstol Pablo estaba encadenado, y en otros momentos en el cepo, en una posición incómoda. Y algunas veces no llegamos a este estado, y algunas veces no llegamos a ese punto, hermanos. Y ya nos empezamos a quejar, y ya empezamos a manifestar la protesta, y ya empezamos a decir esto, y ya empezamos a decir el otro. Nos han perseguido,
No nos han perseguido. Estamos tan tranquilos. Y alguien comentaba, dice, una iglesia que está cómoda, que está así, o sea, como en el mundo, o sea, ¿qué va a esperar la venida del Señor? ¿Qué lo va a estar esperando? Porque una iglesia que está persiguiendo, está buscando un aliento, está buscando una esperanza y está diciendo, ven, Señor, no tardes, no te tardes más, necesitamos que ya vengas. Y es entendible que no hemos sufrido. Y Santiago nos dice, tomen el ejemplo de los profetas. Un zancudo nos hace molestar contra el otro. Oye, estos zancudos, hijo, ¿qué no les dije que cerraran la puerta? Etcétera, y tú, usted y usted. O tal vez una combi. No hemos llegado. Yo por lo menos no he estado en los tribunales, o bueno, por causa del evangelio. Y bueno, alguien me puede decir, ¿te hace falta? Sí, que Dios en su soberana gracia me lleve por donde Él quiere. Y termino con este punto. Debemos de entender el propósito y la bendición del Señor, que Dios lo hace con un propósito. Dios no lo hace nada más para ver sufrir a las personas. Dios no aflige voluntariamente. El mayor interés de los hombres es el externo. Pablo lo decía a las mujeres, que vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de piedras preciosas, y tenemos esa tendencia normal a arreglar ¿qué? Lo externo, y es una realidad, ¿sí? Nos vemos en el espejo, queremos estar bien vestidos, bien peinados, etcétera. Es lo que este mundo se enfoca realmente. Pero Dios, su propósito no es ese, es arreglar ¿qué? Sino el ornato de un espíritu afable y apacible. Y alguien decía, no podemos tener la victoria si no hay ¿qué? Si no hay dificultades. ¿Cómo yo puedo decir que le gané a un equipo si no me enfrenté contra él? Tengo que sudar la gota gorda, ¿verdad? No puedo yo ser triunfador si no me enfrento a alguien, si no tengo una dificultad y una prueba. Y entonces en la ocupación de Dios es formar el hombre interior. El hombre interior. Por eso es que cuando se nos cae una muela, cuando se nos va cayendo el cabello o va cambiando de color, nos empezamos a preocupar mucho. Wow, caray. Si yo podía correr muy bien, yo hacía ejercicio, sentadillas, yo corría 10, 15 kilómetros, ahora no puedo. Ya nos empezamos a preocupar. Pero la mayor preocupación debería ser en cómo está el hombre interior de nosotros. El ornato de un espíritu afable y apacible. Dios quiere formar su carácter en nosotros. Tenía propósitos para con Job, porque se habla de Job. Frustrar el intento de Satanás de destruir su fe, la fe de Job, y capacitarlo para ver más de cerca a Dios. Deuteronomio 8:15, por favor. Estamos terminando. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso,
lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre. ¿Cuál es el propósito de Dios de estas aflicciones, estas dificultades, cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el destino? O sea, el propósito de Dios. Para la postre, hacerte bien. Yo al inicio no lo veo, como el niño que fue llevado al dentista. No puedo distinguir. Me es molesto y doloroso. Me confunde. Creo que mi papá me trajo a un lugar donde me quieren hacer daño. Con mucha razón dicen, vamos al dentista, y los niños empiezan, no, el dentista no. Y a lo mejor también nosotros estamos confundidos, Señor. Creo que este no es el camino. Para la postre, hacerte bien. También lo dice la Escritura en Hebreos 12, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que de ella han sido ejercitados. Job 42:10 dice de la siguiente manera: el propósito de Dios y su bendición del Señor. Job 42:10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Wow, qué bendición. ¿Qué nos gusta, el inicio o el final? Bueno, podemos decir, oh, wow, el final. Pero es necesario que atravesemos el inicio. Es necesario que caminemos con Dios en el desierto. Y que soportemos con paciencia. ¿Y qué ha pasado? Cuando la bebé o el bebé a cierta hora de la noche está con sus problemitas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Uy. Y a mí me han dicho, cuando les voy a decir algo, cuando venga mi hija, ¿sabe qué me dicen? ¿Es su hija o es su nieta? Digo, es mi hija. ¿A poco? Digo, sí, es mi hija. Y una señora, ¿sabe qué me dijo? O algunos me han dicho, ¿qué edad tiene su hija? No, cuando tenía un año. Otra vez empezar. O sea, como que diciendo, yo no estoy como para desvelarme, yo no estoy como para lavar, para cambiar pañales, yo no, etcétera. O sea, como que esto, no. Sin embargo, creo que en estas aflicciones es donde una madre se hace madre
Y un padre dispuesto, claro, en su corazón se hace padre, porque en ese tiempo también Dios nos hace ver que no es tan importante su cuerpo, que sí es importante, pero es más importante su alma. Y en esa hora de agonía dice, bueno, yo estoy pidiendo a Dios que le quite el dolor. ¿Por qué? Porque yo me quiero dormir tranquilo y no quiero molestias. Pero no creo que Dios, porque realmente Dios no lo es. Dios no es injusto, que está diciendo, ahora le tocó a Azarías, no vamos a molestar, que se desvele un poquito, sino los hace con un propósito y nos muestra, nos levanta y nos dice, hey, hay una cosa que es más importante que eso. Es la salvación de su alma, es su vida espiritual. Primera de Pedro 2 es el último pasaje, terminamos. (2:19) Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, dice el 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, y esto lo tengo en negritas, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, ayúdame a soportar esta prueba. Señor, yo sé que tú tienes una respuesta. Yo sé que tú vas a obrar en favor de mí. Yo quiero proceder como tú quieres que yo proceda. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, hoy es el momento de encomendar la causa de la que usted esté padeciendo delante de Dios, al que juzga justamente. Hoy es el tiempo. Hoy, en cuanto se dice hoy, póngase de pie. Le pido por favor, póngase de pie, y que hoy podamos encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Dice la Escritura, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy encomiende su causa. Si usted está padeciendo burlas en su trabajo por causa del Evangelio, si usted está padeciendo una necesidad, si usted está padeciendo persecución o una, vamos a decirlo así, crisis económica, por cualquier situación que le esté afectando, claro que no haya sido por irresponsabilidad, lo entendemos, ¿no? Que si a lo mejor alguien por sus malos pasos fue y lo anda buscando la policía, pues eso de por sí lo tiene que encontrar, sino más bien a lo que en este contexto hemos compartido, y podamos encomendar nuestra causa delante de Dios. Satanás es el acusador y nos señala y nos está diciendo, mira, y esto, y trae pensamientos, y mira, ya qué edad tienes, y mira, etcétera.
y, y esta situación aquí en tu familia y etcétera, y nos está acusando. O personas tal vez de nuestra casa, hemos creído en Jesucristo y nos malmiran y nos menosprecian porque somos cristianos. Es el momento de que nosotros encomendemos nuestra causa delante de Dios. Padre, estamos aquí, gracias por este tiempo. Señor, gracias por que dejaste escrito estas palabras. Queremos encomendar en tus benditas manos, Señor. Y queremos, bendito Dios, ver hacia ti, Señor, en estas aflicciones que nosotros estamos atravesando, y poner la vida de cada persona que está presente aquí, que ha sido, que está sufriendo, que está padeciendo por la causa de Cristo. Que tú le ayudes, bendito Dios, que tú le sustentes. Bendito Padre eterno, entendiendo tus propósitos, entendiendo a lo que tú nos quieres llevar, Padre bendito. Y también, Señor del cielo, queremos pedirte que a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo podamos nosotros ver nuestro destino, nuestro llamado, y tu mano poderosa obrando a favor de nosotros. No permitas que solamente busquemos las cosas materiales. Señor, permite que te busquemos a ti, al dador de la ley, en el nombre de Jesús. Y Padre bendito, sustenta, da aliento, da fuerza, da ánimo, Señor. En ti está nuestra esperanza. De cada uno de los presentes y de los hermanos que están poniendo ahorita sus peticiones delante de ti, tú darás aliento, tú darás alivio, y algún día verán tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.